Bastaron pocos minutos y creo que a todos nos pasa que podemos tener una imagen de una persona o haber escuchado respecto de esa persona, pero basta un minuto, basta unas palabras, basta un gesto para darse cuenta esa primera impresión, ¿quién es esa persona? Yo quiero decir qué sentí en ese instante, en esos minutos que compartí con Ricardo, que me demuestran con absoluta convicción qué clase de persona es él. Es una persona cálida, es una persona que se emociona, que es sensible y además es un estadista, porque bastaron pocos minutos para que preguntaran cómo están las cuentas de la ciudad, si podemos gobernar bien, si tenemos problemas, y encima con una sencillez, pero lo mejor que tiene es esa calidez del afecto, del aprecio, y eso es don de gente. Y yo realmente quiero decirlo con todas las palabras, soy de los que usted llama amigos justicialistas, soy peronista. Y tengo un montón de amigos radicales. Acá está lleno de radicales el gabinete, pero también hay de otros colores políticos. Están en algunas internas, algunos de ellos, pero bueno. Y hemos aprendido algo de la política. Y esa política nos enseñó que tenemos que saber valorizar aquellas cuestiones que trascienden a la función pública que nos toca llevar adelante día a día. Cuando uno es un servidor público, tiene que saber que es ave de paso, que no alcanza con que se haga una gestión correcta, con que las cuentas se administren con transparencia, con que se hagan obras o se provean servicios. Tenemos que pensar que el poder no lo es todo, que el dinero no nos aporta nada, pero que aquellos que sentimos desde la más profunda de las convicciones que tenemos esa oportunidad y a partir de una vocación de servir cada uno de los días que nos toca estar cumpliendo un rol institucional desde la política, pensar en el otro, en el bien común, es lo que nos va a hacer que a la luz de la historia seamos un granito de arena para aportar a lo que tiene que ver con el desarrollo, la memoria, la institucionalidad y la felicidad de un pueblo. Modestamente, desde una modesta ciudad capital de una modesta provincia, que es San Luis, después de más de 50 años de golpes de Estado, donde los militares querían llevar adelante funciones que no les son propias, precisamente haber tenido a un presidente como Raúl Alfonsín y haber decidido a 5 días o muy pocos días de su gobierno llevar adelante el juicio a las juntas, haber creado la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, haber recopilado todas esas informaciones que fueron terribles, porque era resucitar el dolor, juntar pruebas, colectar testimonios, preparar a las víctimas sobrevivientes para que tomaran la decisión con agallas en ese momento histórico para contar lo que les había sucedido y sentarlos en el banquillo de los acusados con todas las garantías que ofrece el Estado de Derecho, porque no solo fue que en ese momento la ley imperante en Argentina obligaba a que los propios militares sean juzgados por sus pares, sino que también la decisión política y el marco procesal oportuno hizo que se dijera que la propia Cámara Federal Criminal y Correccional tomara las causas
y las llevaran a juicio. No era fácil en esos días. Y ese juicio que se llevó adelante, donde se declararon las aberraciones que vivimos los argentinos y nuestros familiares, padres, abuelos, hermanos, nietos, primos, amigos, docentes, investigadores, estudiantes, gremialistas, y sacarlos a la luz, no fue poco. Yo creo que no solo fueron agallas, fue decisión política, es cierto que tuvo el acompañamiento del pueblo argentino para poder llevarlo a cabo, pero no cualquiera hubiera podido llevarlo adelante con la determinación que lo hizo Alfonsín. Entonces, luego de ese juicio, que es único en el mundo, yo lo estudié porque mi alegato final como abogado querellante de las víctimas de la dictadura militar por los crímenes y desapariciones en los años cometidos, apelé al fiscal Trasera, que dijo: no voy a ser original, pero señores jueces, nunca más. Fue precisamente allí, con esa documental, viendo el dolor de los padres, de los hermanos. Allí está Francisco Ledesma, de su hermano desaparecido, Pedro Ledesma, su papá militante radical, que fue un testigo fundamental en el juicio de lesa humanidad. Es decir, sentó una bisagra en la historia de la Argentina ese juicio. Porque por un lado quedó absolutamente consolidado el sistema democrático y la transición de la dictadura hacia el nuevo periodo democrático. Pero a su vez fue un hito fundamental por los derechos humanos. Porque fue precisamente allí que a partir de esa decisión se quiso juzgar con todas las garantías constitucionales que ofrece el Estado de Derecho, con una ley vigente a aquellos que cometieron esos crímenes aberrantes. Por supuesto que después supimos lo terrible que fue ese proceso por la resistencia de aquellos factores de poder que también en connivencia con factores políticos habían pactado impunidad a cambio de gobierno. Y además estaban muy fuertes los militares en aquel momento. No tenían ninguna gana de someterse a juicio. Fue precisamente el tribunal militar quien dijo que se había cumplido con ejemplaridad la conducta de sus militares en el juzgamiento que ellos le hicieron a sus pares, diciendo que no había nada que investigar. Más aún, la primera ley que sacó el Parlamento argentino por iniciativa de Alfonsín fue la derogación de la ley de amnistía de los militares. Entonces ese juicio es un valor patrimonial, histórico y mundial, y los argentinos, sin distinción de banderas partidarias, tenemos que saberlo ver. Y fíjense desde el lugar que yo lo digo, porque eso significa memoria, eso significa verdad y justicia, y es un hito, un hacia adelante. No hay comparación en el mundo con un juicio como el que se realizó acá, ni Nuremberg se puede comparar. Y por supuesto que después vinieron las sublevaciones carapintadas, pero no había forma de impedir y de tomar medidas para evitar ese nuevo intentona golpista, porque no había forma de garantizar el orden público, no había fuerza policial ni militar dispuesta
hacer cumplir la ley y meter presos a esos golpistas. Pero fue precisamente el pueblo argentino y en cabeza de Raúl Alfonsín quien tomó las decisiones para garantizar la paz social. Eso lo digo yo desde un humilde lugar, con una visión política distinta, como justicialista, pero también como familiar de desaparecidos y como abogado de juicio de lesa humanidad. Hay que tener esa mirada, hay que interpretar ese contexto y darnos cuenta que con esa multitud de argentinos que estaban dispuestos a defender la democracia con la sangre propia de sus propios cuerpos para salir a enfrentar a los golpistas, fue precisamente Alfonsín el que dijo: no voy a encabezar esa marcha porque no quiero una guerra civil en Argentina. Y es así, indudablemente. Estuvo las leyes de nulidad y obediencia debida. Pero también es cierto que cuando en el año 2003 el propio gobierno de Néstor Kirchner llevó al Parlamento el proyecto para derogar las leyes de nulidad y obediencia debida, fue el propio Alfonsín el que avaló esa solicitud y fue homenajeado también en un reconocimiento posterior por el propio presidente Kirchner, el propio Alfonsín.